En este tiempo todos queremos tener buenos pensamientos. Queremos pensar en fiestas, en qué nos van a regalar, qué vamos a regalar a otros. Nada negativo. Tristemente, durante este tiempo, nosotros vemos mucha gente que se deprime también. Cuando todos seguramente deberían estar contentos, no es así. No hay seguridad de eso. Y también personas que viajan, cada año también hay accidentes. Cuando ellos iban en rumbo buscando una reunión de felicidad con familiares y sufren algún accidente, algunos son accidentes fatales y muy terribles y otros serios. En la vida uno está yendo con un rumbo hacia el futuro con el plan de que a uno le vaya bien. Nadie en su mente cabal se pone a pensar, me gustaría que me fuera mal. ¿Y cómo le puedo hacer para que me pase algo malo o algo así? Uno siempre quiere pensar en lo positivo. Vamos a ver un capítulo hoy en el libro de Hechos, el capítulo 27. Y en este capítulo vamos a ver en qué manera tan singular nuestra experiencia, la experiencia de todos nosotros, se compara a esta experiencia por la cual pasó el apóstol San Pablo y juntamente con él 275 personas más. Y nuestro libro de texto hoy va a ser la palabra de Dios y también luz que nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios, como si nos pusiéramos unos lentes. Digamos, por ejemplo, yo quiero aquí ver la palabra de Dios, pero no la veo muy claro, y es lo que me estaba pasando aquí. Yo leí otra clave cuando comencé a hacer un rato un canto y digo, no, esta no es, porque han cambiado el himnario antiguo a diferentes claves para bajarle un poco. Y por allá no tengo mucha luz, y mi vista es la que no tiene mucha luz. Aquí tenemos la palabra de Dios. Es la misma. Si yo me pongo estos lentes, ahora veo más claro, puedo leer más claro. ¿Será que la Biblia cambió? No cambió. Fueron los lentes que me ayudaron a ver más claro. Así que el texto nuestro de los adventistas es siempre la palabra sólida, la palabra de Dios. Y juntamente con él entonces tenemos los escritos inspirados del Espíritu Santo que en ninguna manera cambian la palabra de Dios, sino que son como unos lentes que ahora sí lo veo más claro. Y qué bendición que Dios nos dio ese don a la iglesia remanente, la iglesia de los últimos días, para que no estemos confundidos o basados en opiniones, sino que solamente veamos claramente en la palabra de Dios por qué las doctrinas de la iglesia adventista están sólidamente y bien fundadas en la palabra de Dios. ¿No es eso un regalo divino que Dios nos dio también? Gracias a Dios por el espíritu de profecía en la iglesia adventista, manifestada como un don dado a la hermana White. Esos son los textos que queremos utilizar hoy, que son como un faro que nos va a estar alumbrando al ir por un viaje. En inglés muchas veces nosotros decimos una expresión que se dice, we're all in the same boat. ¿Qué quiere decir eso? Todos estamos en el mismo barco. Usted y yo, cada mañana que amanece y despertamos a las 7 de la mañana, vamos a decir, o 6 de la mañana si usted quiere, ¿sabe qué? Cada uno de nosotros tiene 24 horas de día más de edad. Tiene un día, o es un día más viejo. Y nosotros que nos estamos poniendo viejos nos quieren hacer sentirnos como que, qué vergüenza, y algunos tratan de disminuir su edad. Todos amanecemos y estamos un día más viejos. Nadie amanece y dice, hoy amanecí un día, me voy para atrás. Aunque bromeamos nosotros de que después de 30 uno comienza a contar para atrás, eso nunca sucede. Todos estamos aquí, todos estamos en la vida, todos vamos con un rumbo, todos vamos hacia un destino. Y algún día vamos a llegar a nuestro destino, ya sea descansar el sueño
del cristiano hasta que nos encontremos con Jesús, o si el Señor viniera antes que nosotros bajáramos a descansar, nuestro destino allá adelante es un día encontrarnos cara a cara con el Señor Jesucristo. Pero todos estamos yendo ahí. Y saben que no solamente el cristiano, el mundo entero, lo quiera o no lo quiera, están todos en the same boat. Todos estamos en el mismo barco. Y esto vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios, por eso les puse un faro allí, que necesitamos que nos alumbre el camino a donde vamos. ¿Qué nos dice el salmista en Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Necesitamos una luz que nos guíe en la vida por la que estamos pasando. Y aunque quisiéramos que todo fuera muy bonito, que no pasaran vientos de adversidad ni nada, la verdad es que cuando uno menos lo espera, a veces le viene una tempestad en su vida. Comencemos a ver de qué habla aquí este capítulo. El apóstol San Pablo había sido acusado falsamente de venir a alborotar, cuando realmente los alborotadores fueron otros, y se hizo un escándalo en Jerusalén, porque lo acusaron a él de que él había metido al templo a un no judío. El templo de Jerusalén era la última vez que el apóstol San Pablo estaba yendo a Jerusalén a cumplir una promesa, ir al templo y cumplir su promesa. Y el Espíritu Santo le había revelado a él que era la última vez que él estaba yendo a Jerusalén y que allá él iba a padecer muchas cosas de los dirigentes judíos, y al final a él lo iban a llevar hasta Roma, donde él le iba a ser testigo al Señor, del Señor delante de gobernantes y reyes y hasta el mismo César. Pero sabía también que él no iba a ver más el rostro de los hermanos en las iglesias que él había formado. Así que ahora él, yendo a Jerusalén, pasó por las iglesias donde pudo y se despidió de ellos. Y los hermanos, cuando oyeron, esta es la última vez que van a ver mi rostro, ellos lloraban. Lo acompañaban hasta el barco para que él continuara con su viaje. Y cuando llegó a Jerusalén, él no sabía cómo iba a suceder, que lo iban a culpar, pero el Espíritu Santo le había dicho que era la última vez que él iba a estar ahí en Jerusalén y que ahí lo iban a llevar hasta que finalmente muriera ahí por Roma. Así que él, cuando entró al templo, al salir, iba un compañero de él que no era judío. Y en el tiempo del que estamos hablando, solamente el varón judío de más de 12 años podía entrar hasta el mismo santuario, al templo. Después de ese habían diferentes cortes o patios, y había un total de 4 patios. El más exterior, más lejos del santuario, era para aquellas personas que aceptaban a Jehová como el verdadero Dios, y también a los profetas de Jehová como los profetas verdaderos, pero ellos no se les permitía, por no haber nacido judíos, aunque proselitaran o que clamaran yo creo y me quiero convertir en judío, o no, tú no eres de nacimiento, por lo tanto tú no tienes el derecho de acercarte. Había el atrio exterior, que le decían, el más lejano, y hasta allí sí podían entrar. Pero alguien vio que Pablo entró, y cuando él salió también lo vieron con un compañero. Y aprovecharon para decir, Pablo metió a uno judío porque es un rebelde que anda predicando cosas contra la religión judía y promoviendo el cristianismo y que todos son iguales, y metió aquí a alguien que no es judío. Y entonces la gente, cuando oyó eso, se enojaron y comenzaron a gritar y querían despedazarlo ahí. Y mucha gente se unió y dijo, oye, ¿qué está pasando? Como suele pasar. Y gente que oye una cosita y le agrega otra y se vuelve un chisme bien grande. Y generalmente los chismes son los que vuelan como un fuego, y se fue por toda Jerusalén. Y comenzaron gritos desde el área del templo, y de repente toda la ciudad como olas comenzó, y un griterío que había en toda Jerusalén,
que era terrible aquel sonido. Y entonces los romanos dijeron, ¿qué pasa? Yo creo que estos han estado hablando, los judíos, han estado hablando de levantarse en armas contra nosotros y seguramente es una insurrección y vinieron los soldados aquí y si no hubiesen llegado ellos a tiempo hubiesen despedazado a Pablo. Y entonces lo agarraron y se comenzaron, la gente estaba tan enojada que agarraban tierra y la aventaban para arriba y entonces el viento la regaba hasta una nube de polvo que había allí, gritos, una confusión tremenda de un falso que le habían levantado a Pablo. Y entonces cuando llegan los soldados, le dice, él fue el causante. Y entonces van donde está Pablo y en lugar de pararse, dice, un momento, déjeme preguntar qué pasó, señor, o qué pasó aquí. Dijo, bueno, denle unos latigazos. Y cuando le iban a pegar, entonces Pablo dijo, es lícito golpear a un ciudadano romano sin que se le haya juzgado. Y ese era un delito tremendo. Vamos a decir que alguien ilegalmente viene a este país y se encuentra con un ciudadano americano y le hace un mal sin que le hayan juzgado. Y entonces, para defenderlo, otros ilegales por allá comienzan a echarle la culpa a un ciudadano americano. Y entonces a la hora de la corte se le oye y se dan cuenta, y lo quieren pegar antes de juzgarlo aquí. Como también las leyes desde ese tiempo, tú eres inocente hasta que se te pruebe culpable. Pero este dirá, es uno cualquiera de esos otros judíos allí que se está rebelando, vamos a golpearlo. Y le dice, y pueden golpear a un ciudadano romano. Y entonces va corriendo aquel y dijo, yo no le quiero pegar a él, porque se metía en problemas. Y le dice el centurión, le dice, ¿por qué? Y le dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Le vamos a pegar a un ciudadano romano. Oh, el ciudadano romano, ay, perdóname, entonces yo voy a hablar con él. Y se va ahí el centurión y le dice, oye, me dicen que tú eres ciudadano romano. Sí. Y dice el centurión, a mí me costó mucho dinero, así como muchos que se hacen ciudadanos aquí, que van a un abogado que les estafa cuando no hay necesidad que lo hagan. Y les sacan ahora hasta $22,000 para que puedan un día ser ciudadanos americanos aquí. Allá dijo él, a mí me costó mucho dinero. ¿Y cuánto te costó a ti? Y le dice Pablo, yo soy ciudadano de nacimiento. Y todavía llevaba más peso aquello. Y dijo, entonces tuvieron que calmar a la gente. Y dijo, este es un ciudadano romano. Y los soldados entonces lo protegieron y lo llevaron a la cárcel. Y para hacerle una historia corta, Pablo entonces dijo, yo apelo no hablar con el jefe de la corte aquí, no hablar con un gobernante ni nadie. Yo quiero que mi caso se lleve hasta dónde. Nada menos ¿con quién? El emperador César Augusto. Y él como ciudadano romano tenía todo el derecho de apelar. Y entonces dijeron, wow, a mí se me hace que este hombre es bien inocente, pero como él ya apeló a César, pues a César se va. Y sabe que trataron después de convencerlo. Él logró durante ese tiempo ser un testigo delante de Félix y Drusila y delante de, ¿cómo se llama? Festos, otro gobernante y su esposa, gente muy importantes. Y entonces decía, lástima, este hombre es inocente. Y si no fuera que él apeló ir delante de César hasta Roma. Y entonces él estaba esperando por el mismo emperador romano de ese tiempo que apareciera delante de él. Si no fuera así, lo dejaríamos libre porque este hombre es inocente. Pero Pablo tenía un propósito. Y entonces finalmente, ¿saben? Que pasó el tiempo y lo llevaron de Jerusalén a Cesarea, que estaba junto a la orilla del mar Mediterráneo, y allí estuvo en la cárcel por tiempo. Y desde esa cárcel y también en Roma él escribía cartas. Entonces llegamos al capítulo 27, que les digo que ahí tenemos muchas cosas en común. Cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, finalmente, como después de 2 años que él pudo predicarle a muchos allí,
Finalmente llegó el día que él ya se iba para Italia. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, entregaron a Pablo. ¿Quién está escribiendo esta historia? En primer lugar, ¿quién está escribiendo los Hechos? ¿Quién lo escribió? ¿Nadie sabe quién escribió Hechos? Sí saben. Who was that? ¿Quién escribió? Lucas. Lucas. Escribió San Lucas. Y este es el segundo rollo o pergamino que escribió para Teófilo. Y entonces Lucas dice, cuando fue determinado que habíamos de navegar para Italia, noten que dice, habíamos de navegar para Italia. Hay 4 secciones en el libro de Hechos donde de repente Lucas, al escribir la historia, dejaba de hablar en que ellos hacían, o Pablo estuvo por acá, y de repente él decía, estábamos, o nosotros. Quiere decir que Lucas, cuando escribió Hechos de los Apóstoles, no solamente fue algo que él oyó o que le contaron, pero había muchas secciones de Hechos de los Apóstoles que él mismo las vivió, y esta es una de las experiencias en que Lucas mismo estaba allí cuando el capítulo 27 ocurrió. Y noten lo que ocurrió. Dice, íbamos a ir a Italia y entregaron a Pablo a algunos y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. No cualquier compañía, este era un centurión muy especial que trabajaba directamente bajo el comando de César Augusto, el Augusto César, el César de todo el imperio romano. Y lo tenían que llevar a la ciudad de Roma, a Italia. Y sigue diciendo a San Lucas, embarcándonos en una nave adrumentina, de un lugar que se llama Adremitos. Una nave que venía allí, un barco pequeño, pero no muy grande, de regular tamaño. Queriendo navegar juntos las costas de Asia, zarpamos estando con nosotros, note que dice Lucas, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco también fue mencionado por el apóstol San Pablo. Después, en Colosenses 4:10, cuando dijo, Aristarco, compañero de prisión mío de su propia voluntad. Aristarco estaba tan agradecido a San Pablo, de que por medio de él había aceptado a Jesús y era un compañero fiel. Y cuando Aristarco se dio cuenta que Pablo se metió en problemas, él mismo también dijo, yo también soy culpable de lo que le están acusando a Pablo, para poder estar al lado de él y ayudarlo y servirle. Porque para ese tiempo San Pablo parece que no estaba muy bien de salud, con los viajes, los latigazos, todas las experiencias que él había pasado, habían realmente afectado el físico de San Pablo. Y Aristarco quería estar al lado de él y fielmente como un hermano en Cristo Jesús, él dijo, yo también soy culpable, y ahí lo pusieron. Entonces ahora los ponen en el barco adrumentino. Y vamos a ver aquí que le he llamado en la tempestad de la vida. Entonces subieron a un barco y al otro día llegaron ellos, con el barco llegaron a Sidón. Si nosotros vemos aquí, más o menos, está chico, no puedo apuntarle. Donde dice Filistia, ahí dice Jerusalén, a la orilla del mar estaba Cesarea. Entonces subieron allá a la costa y se fue para el norte, a Tiro y Sidón. Llegaron a Sidón al otro día y allá iban a descansar. Y Julio, el centurión Julio de la compañía Augusta, dice, llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a sus amigos para ser asistido por ellos.
Dijo, este hombre es un hombre honesto. Y le dijo, Pablo, tú tienes el permiso, aunque era un preso, pero le confiaba tanto que le dijo, tienes el permiso, puedes ir a ver a tus amigos. Pablo ya había conversado con él de Cristo y por qué él estaba encarcelado. Yo ando predicando a Jesús, el Salvador, etc. Y he formado iglesias. Así que cuando llegaron allá, Julio le dice, aquí tienes a tus amigos que son cristianos, ve y ve a verlos. Y Pablo salió del barco y se fue, le dio su palabra y yo regreso. A ningún otro preso le iban a dar esa oportunidad porque se escapaba y se iba. Pero Pablo fue y pasó tiempo con los hermanos en Sidón y los sirvieron y todo, y después se regresó para el barco y continuaron entonces su viaje. Sí. Versículo 4, y haciéndonos a la vela desde ahí, de Sidón, navegamos a Sotavento de Chipre porque vientos eran contrarios, y habiendo pasado el mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Voy a mostrar aquí. Yo pensé que con esto podía apuntar, pero la pantalla aquí no lo está aceptando. Lo que Pablo hizo es, sí. Notan donde dice Siria, y se fueron por toda la costa y pasaron por Cilicia y fueron hasta Licia, porque los vientos eran tan fuertes que ellos no tomaron el mar Mediterráneo para ir directo hasta Italia, sino que, el hermano lo tiene ahí, que yo veo un puntito que aparece, pero cuando llega a la pantalla se desaparece. Muy bien, entonces llegaron allá porque los vientos comenzaron a ser contrarios. En ese tiempo, hermanos, viajar por el mar no era como ahora que hay brújulas y también tienen todo tipo de instrumentos de navegación. Ellos no lo tenían. Ellos se guiaban por las estrellas en la noche y por el rumbo del sol también. Pero cuando comenzaba el mal tiempo, llegaban días de que estaba oscuro día y noche. Y en la noche ellos no tenían de dónde guiarse. Y entonces lo más seguro era estar cerca de las costas y por allá oír que las olas estaban pegando a los arrecifes, a las rocas y se orientaban un poco. Pero cuando el viento era fuerte, los hombres tenían un temor tan grande al mar que en el mismo Apocalipsis dice, en la tierra nueva, ¿qué dice? No habrá más mar. Y no era porque no va a haber más mar, sino que no va a haber aquel temor. La gente tenía miedo. En ese tiempo también pensaban que si se iban al mar y llegaban hasta un punto, como era plana la tierra, y entonces caían los barcos y ahí se iban a desaparecer. Fue hasta 1492 que Colón vino y descubrió América y que dijo, no, la tierra es redonda y no es como nosotros habíamos creído. Pero el mar era algo temible, era algo que a ellos les daba un pavor. Y entonces viajaban por las costas y protegiéndose, pero ahora les toca un tiempo muy malo y peligroso. Y siguen avanzando ellos. Y finalmente llegaron a un lugar. El versículo 5 nos dice que llegaron a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave de Alejandría que navegaba a Italia, entonces nos embarcaron en ella. Dice Lucas. ¿De dónde venía? Venía de Alejandría. ¿Dónde era Alejandría? Alejandría es en Egipto. Y fue para el sur y llegó a las costas allí de Europa, del Asia Menor. Y entonces allí dice, este barco es más grande, más fuerte y irresistible. Allí vamos a ir nosotros. Y se transfirieron de aquel barco donde comenzaron a Drumentino y se pasaron a este barco grandísimo que iba directamente de Alejandría cargado de trigo a la ciudad de Roma para llevar trigo que en Roma no se daba lo suficiente para alimentar al César y a todos los gobernantes de aquel gran imperio.
ese era el propósito de este barco, bien fuerte y grande. Y digo, aquí está una nave de Alejandría y se va directamente hasta Roma. Aquí nos vamos a ir y esta es más firme y más segura. Y allí pusieron a Pablo. Y entonces comenzaron a avanzar más, confiados. Y si pudiéramos continuar leyendo aquí, aunque ya son más de las 12, necesitamos sumarizar esto. ¿Qué fue lo que les pasó? Cuando comenzaron a ir, comenzó una tormenta, y dice San Pablo, Lucas, que era una tormenta mayor. Y entonces ellos ya no pudieron seguir por las costas y fueron empujados poco a poco hasta esta islita que está aquí en la esquina. Y esa es la isla de Creta. En Creta, donde vemos este punto rojo, les empujó el barco el viento y dice, para protegernos de los vientos, se pusieron al lado de esta isla de Creta. Y llegaron hasta este punto que se llama Buenos Puertos. Llegaron a Buenos Puertos ahí con mucha dificultad. Y dijeron, qué bueno, por lo menos aquí estamos a salvo. Y dijeron, vamos a pasar aquí el invierno hasta que pase este tiempo malo, porque si no, quién sabe qué va a hacer de nosotros. Entonces, estando ahí en Buenos Puertos, dijeron ellos, si avanzáramos un poco más, ahí está Fenicia, o Phoenix, como la ciudad de Phoenix, Arizona. De ahí se tomó ese nombre. Y digo, si pudiéramos avanzar allá, porque aquí en Buenos Puertos, pues es un puertecito, pero uno de esos de mala muerte, dirá. ¿Ya? Un puertecito ahí, algunas casitas aquí, donde nos están hospedando aquí, no es tan bonito como en Fenicia. Allí en Fenicia, bueno, pues ahí tienen los mejores hoteles, ahí están los Sheratons y ahí están todos los resorts de lujo allá, y ahí queremos llegar nosotros a pasar el invierno. Y le decía, no se puede porque hay mucho peligro. Y entonces de repente un día como que comenzó a cambiar el tiempo y comenzó el vientecito del sur a soplar, se puso un poquito más calientito y la brisa calmadita, bien buena, las olas parecían tranquilas y la gente ahí se alborotó y dijo, vámonos a Fenicia antes que el tiempo empeore, vamos a aprovechar, llegamos a Fenicia y ahí pasamos muy a gusto el invierno. ¿Cuántas veces, hermano, en el viaje de la vida nosotros como ahora tenemos buenos planes? Ayer de repente me mandan un mensaje, una amiga que éramos muy amigos desde el colegio adventista cuando éramos jóvenes, y eso fue el siglo pasado, y me dice, acababa de encontrarla en el Facebook el lunes 16. Y dijo, pero qué sorpresa. Y que fui al anuario y de repente, Areli, mi amiga, y su hermano Abraham, que éramos muy amigos. Y busco ahí en Facebook y sí estaba Areli, Abraham no estaba. Y le mando un mensaje y le digo, tú eres Areli, mi compañera que estuvimos en el colegio en Montemorelos y todo. Y dice, oh my goodness, dice, eres tú, sí soy yo. Y entonces, y me dijo, ¿y cómo te ha ido? ¿Y con quién te casaste? ¿Y qué pasó? Y le dije, me casé con Raquel. Y me dice, con el amor de tu vida, qué lindo. Y todo, contentos. Y le digo, sí, ayer fue el cumpleaños de ella. Y me dice, el mío es hoy, el día 16. Y yo estaba poniéndome en contacto con ella. Y sin saber, hermanos, ella me quiso dar una sorpresa, porque estaban yendo para Arkansas para Navidad. Y hasta que estaba allí por Waco, de repente me llega un mensaje y me dijo, no te dije antes, pero quiero saber dónde vives porque voy a pasar a tu casa. 39 años hacía que no nos veíamos. Y digo, estoy con mi esposo y mi hija y todo. Y llegaron allí, contentos, se están yendo para pasar Navidad con sus familiares en Arkansas. Y entonces de repente llegaron, le digo, pues pasen a mi casa y desayuna y todo. Le digo, nada más que me van a encontrar con las greñas paradas y las lagañas, pero vénganse para acá. Y así fue con unas greñotas allá. Y me dice, no te preocupes porque así estamos todos en el carro viajando también. Todos los greñudos nos juntamos allá y contentos. Esta gente sintió que el tiempo estaba muy bien. ¿Cuántas veces nosotros
Dice, ¿cómo te va? Muy bien, fíjate que ya tengo mejor trabajo, ahora me voy a comprar un carro nuevo y ya terminé mi carrera. O la muchacha dirá, oh, pues yo estoy feliz, dirá la muchacha de la casa, porque ya tengo mi novio, ya me comprometí con él. Todo está yendo muy bien. Y así les pasó a ellos. Y entonces dijeron, pues vamos, cuando vemos que nos va bien, vamos adelante. Pero resulta que San Pablo les dijo, hermanos, tengo un mensaje para decirles a todos ustedes. No avancemos más porque vamos a exponer nuestra vida en peligro y este barco mismo es muy peligroso y es mejor que nos conformemos con lo que Dios nos ha dado aquí y quedarnos en este lugar. No le gustó mucho al capitán del barco. Y se fue y le consultó al dueño y a los otros marineros y dijeron, ¿qué sabe ese pobre predicador? Ese es predicador, que es eso, andan hablando tonterías allí. Cuando un predicador aquí comienza a hablar del mensaje de Cristo y comienza a decir que las cosas van a ir de mal en peor y las señales nos muestran que Cristo se acerca, mucha gente del mundo dice, no le hagas caso a esos predicadores, que saben ellos. Dicen los estadísticos que las cosas van a mejorar. Dicen los profesores de la universidad que eso de cristianismo no existe. Dice otro profesor que descendimos de los changos, de los monos. No le hagas caso al predicador. Esos son alarmistas y deshacen lo que los predicadores, los mensajeros de Dios, los hacen a un lado por escuchar a todos los teoristas del mundo. Y aquí a Pablo no le hicieron caso y dijeron, vámonos para Fenicia. Y entonces dice Lucas, tan pronto comenzamos a avanzar, entonces llegó lo peor y es una sola vez en la Biblia que se usa la palabra Euroclidón. El Euroclidón era la tormenta más fuerte que podía haber, como un typhoon o un ciclón de la máxima fuerza que había. Dijo, un Euroclidón les ocurrió y comenzaron ellos a sentir que ellos se iban a perder allí, se iban a morir. Y el barco crujía la madera y dijeron, vamos a perder el salvavidas que venía colgado a un lado del barco grande, y lo pusieron adentro y pusieron cables también para darle más fuerza al barco y sujetarlo. Y comenzó un viento fortísimo. Y llegó el momento en que ellos dicen, con nuestras propias manos, dice Lucas, comenzamos al tercer día de oscuridad y un viento terrible. Las velas se rompieron, uno de los mástiles se rompió también y bajaron el mástil más grande para que no se les quebrara y la vela más grande y la retuvieron allí. Y entonces comenzaron a tirar todo lo que se podía tirar al mar, los muebles, las camas, los trastes, todo para aligerar aquel barco. Hermanos, ¿cuántas veces luchamos por tener cosas? Y luchamos por acumular cosas materiales. Y cuando viene, porque nadie está preparado, cuando vienen las tormentas de la vida, entonces todas las cosas, todas las trácalas, dice, que uno ha juntado, esas pierden su valor y no sirven para nada. Primero está la vida. Échalas al mar, a mí qué me importa. Decía una señora, decía, por favor, salven a mi hija que estaba muy enferma. De repente le dio una enfermedad. Dicen los doctores que le queda poco tiempo. Vendieron sus muebles como pudieron, vendieron sus carros, lo que sea. No me interesa nada. Vendan la casa, pero salven a mi hija. ¿Cómo cambian los valores cuando uno se da cuenta que está perdiendo lo que Dios le había dado en un buen tiempo y uno no pensaba que le iba a llegar un mal tiempo? Una pobre señora ahora salió ahí en Chicago del mall y dice, iba con sus paquetes de Navidad y miró por la calle, todo bien, pero había un autobús ahí parado y no vio, ese autobús no le permitió ver que venía otro carro por allá a una buena velocidad. Ella quiso cruzar con todos sus paquetes.
Dicen que bonita, muy refinada, como se veía que era una persona rica. Y cruzó para ir al estacionamiento donde estaba su carro, con sus paquetes. Y este carro le ha pegado y la aventó al aire. Y la aventó allí. Dice, cuando la fueron a ver, apenas su último respiro. La quisieron agarrar para levantarla un poco. Y tenía todos los pulmones molidos. Esta señora no estaba esperando eso, ni su familia. Ella estaba en ese momento que estaba cruzando la calle. Qué lindo, ya tengo mis regalos y voy y nos vamos a juntar. ¿Quién sabe qué lindas ideas ella tenía? Y todo quedó allá. Imagínense cuando a esa familia le llegó la noticia. Hermanos, a todos nosotros, en la tempestad de la vida, a veces los vientos del sur muy bonitos soplan. Pero de repente, cuando menos piense, llega un Euroclidón a su vida. ¿Cuántos hemos perdido un ser querido? ¿O cuántos hemos perdido un trabajo? De repente nos quedamos sin nada. ¿Cuántos hemos perdido la salud? Todos nosotros nos ha tocado o nos tocará alguna vez en la vida. Y un dolor tremendo que uno pasa. Las cosas pueden cambiar de repente. Y entonces nada vale. Uno comienza a tirar las cosas. Y ellos tiraron todo lo que pudieron. Y todavía así, después 14 días en total habían luchado y luchado hasta que dice, perdimos toda esperanza de vivir totalmente. Y entonces dijeron que se quede todo ahí, nos acostamos, nos vamos a morir. Y entonces sí, cuando las cosas van malas, y se van al profesor de la universidad, al estadista, al banquero y todo. Y nadie tiene las respuestas porque todos estamos en the same boat. Todos estamos con el mismo problema. Entonces sí, ¿se acuerdan? Hay un predicador allá. Vamos a decir qué dice porque no sabemos qué hacer, a ver si nos acercamos o nos entregamos a Dios. Entonces van a San Pablo que no lo querían oír y les dice, hermanos, el ángel del Señor se me apareció y me ha dicho que yo tengo que llegar hasta César a testificarle y juntamente conmigo me va a dar la vida de todos ustedes. Ninguno de ustedes va a morir. Ahora sí querían escuchar al predicador que despreciaban. Cuando las cosas se están perdiendo, entonces sí quieren escuchar de Dios. Cuando viene la calamidad, ¿quién más? Nadie nos puede ayudar. Vamos a un pastor, vamos a un predicador. Entonces el mensajero del Señor está ahí para hablarles de la verdad. Que este mundo va de mal en peor y lo único que vale es estar en la casa de Dios, en la iglesia de Dios y prepararse para la destrucción final, que se pierda todo, pero viene el reino de Dios. Entonces sí quieren venir. Y escucharon a Pablo y Pablo les dijo, tengan ánimo porque yo creo en mi Dios y mi Dios me ha prometido que nadie se va a aparecer. Entonces le dice, 14 días hace que no comemos nada, con la desesperación de salvarse. Ahora ustedes están dándose por vencido. Coman para su salud, recuperen su fuerza, porque aunque vamos a llegar a una isla y vamos a chocar allá, pero nadie va a morir. Entonces con esas palabras del predicador, ahora sí le escucharon, comenzaron ellos, después que comieron, comenzaron a tirar todo el trigo que estaban llevando para el César, el mismo propósito por el cual aquel barco estaba viajando, y arrojaron todo el trigo para afuera, ya nada valía. ¿Sabe qué? Una vez yo leí que 2 amigos vendieron todos y se fueron a un barco y fueron a buscar diamantes a un lugar donde ellos sabían, en una isla, y encontraron diamantes. Mutt and Jeff se llamaban estos. Y entonces en el camino también se compraron un barco y venían ahí pensando todos los planes. Nunca un Euroclidón. ¿Qué vamos a hacer con estos diamantes? Qué ricos estamos y vamos a comprar mansiones e islas, todo lo mejor, cuando vino un Euroclidón para ellos. Y les despedazó y los dejó ahí, ellos tratando de salvar por lo menos una bolsa de diamantes, y se colgaron de una tabla. Finalmente salieron y estaban flotando en el mar después de días ya casi muriéndose. Agua por todas partes, pero no tenían para tomar agua. Y los encuentran y llega un barco junto a ellos. Y dice, la poca fuerza que tenían, estiraban su mano y les mostraban
diamantes. Y de la tabla donde estaban flotando, dice, rodaban diamantes hacia el mar de tamaño que no se habían visto antes. Y entonces le decían, véndame una tacita de agua, un vaso de agua, y presentaban un diamante así por un vasito de agua. ¿Cómo cambian nuestros valores, hermanos? Por favor, de un vaso de agua. Y lo rescataron a eso. Ahí se quedó toda su riqueza, rodó y se fue. En el proceso de sacarlos de ahí, no sabían lo que más era. Digo, les estábamos mostrando que teníamos diamantes, porque veíamos que nos daba, pero no sabíamos qué. Y donde lo sacaron, rodó lo demás y se quedó ahí en el mar. Entonces, hermanos, ya que tiraron todo, le dijo, hemos de llegar a una isla, dijo San Pablo. Y comenzaron a oír a la medianoche como que las olas reventaban en un lugar. Y entonces dijeron, como que está oscuro, no podemos ver. Y dijo San Pablo, he orado al Señor, va a mejorar las cosas. En la mañana se dieron cuenta que por ahí se divisaba tierra, había como una playa. Y dijeron, encaminémonos para allá. Subieron aquella vela que les quedaba y comenzó allí, pero aún el viento estaba fuerte. Y se rompió, pero los acercó y dijeron, mira, por allá se juntan dos mares, uno que venía de un rumbo y otro de otro rumbo. Vayamos para allá. Y fueron, y entonces la punta del barco entró y se clavó allí, donde se juntan dos mares. Y quedó firmemente, pero las olas de atrás con el viento comenzaron a golpear aquel barco y a despedazarlo poco a poco delante de la vista. Los marineros quisieron bajar el salvavidas para salvarse, pretendiendo de que estaban poniendo 4 anclas. Habían medido qué tan cerca estaban y midieron 20 brazas, después 15 brazas. Dijo, está peligroso, nos vamos a estrellar contra las rocas. Echaron 4 anclas para afirmar el barco, para que cuando se calmara un poco llegaran allá. 4 anclas, 15 brazas de ahí. Entonces, en la mañana que estaba más claro, dijeron, cortemos las 4 anclas. Y dijo San Pablo, si estos marineros se salen de aquí, ninguno de nosotros se va a salvar, porque ellos saben guiar esto. Ellos se salvarán, pero nosotros vamos a morir. Entonces dijo Julio Agosto, dijo, corten ese barco, tírenlo, nadie se va de aquí, aquí se quedan todos. Después dijeron los soldados romanos, matemos a los presos, porque si ellos se nos escapan, a nosotros nos van a matar, era la ley. Y entonces dijo Julio, si matan a los presos van a matar a San Pablo. Entonces dijo, no, que todos se arrojen y que naden. Y comenzaron a nadar para allá y el barco se despedazó y cada quien se agarró de un madero como pudo y finalmente llegaron a la isla y cuando contaron a todos uno por uno habían 276 personas incluyendo San Pablo. Ninguno se murió, pero todo quedó allá. Hermanos, pronto nosotros estamos llegando donde se van a juntar 2 mares. El mar de la vida termina y comienza otro mar, donde nuestra vida va a terminar. No sé quién, primero alguien va a llegar de nosotros que otros, pero todos vamos para allá. No se puede evitar. Ahí se juntan 2 mares y termina su vida, comienza otra cosa. Lo que más vale es aferrarse y quedarse en la iglesia. Es el barco en el cual estamos yendo. Que si se despedaza, que se acaba todo, lo importante es quedarse. No se salga porque se va a perder. Pero si usted se queda, llegaremos ahí tal vez colgados de una madera, de un madero. ¿Y sabe cuál es el madero? Es la cruz de Cristo Jesús. Usted se aferra de ese madero y va a llegar a salvo ahí donde se juntan 2 mares. Cuando su vida acabe y un día venga el Señor, que estemos ahí nosotros sanos y salvos como Él le pasó a todos. Si vienen las pruebas de la vida, las tormentas de la vida, no es momento para apartarse de la iglesia ni de Cristo. Es momento de aferrarse y llegar por fe hasta tierra firme donde se acaban estos 2 mares. En este tiempo, que el Señor nos ayude a decidirnos firmemente, que salgan las cosas bien o salgan mal, aferrarnos solamente a las promesas de la palabra de Dios y llegar hasta nuestro destino donde Dios quiere. Que el Señor nos bendiga y pasemos una feliz
temporada de fiestas, siempre aferrados por fe al madero de Cristo Jesús y llegar a la vida eterna.